Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Juan, aquí a la orden. Pues es un gusto para mí que ustedes estén considerándome ahí para poder hacer esta entrevista y con muchísimo gusto poder colaborar y compartir con ustedes pues algunos conocimientos, algunas experiencias que sea posible. Daniel Orellana es licenciado en Administración de Empresas, tiene másters relacionados con la sostenibilidad, la eficiencia energética, se ha desarrollado como consultor para proyectos ambientalistas en el marco del financiamiento privado y también asesorando organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, y es mentor de los premios Latinoamérica Verde. Bien. ¿Cuáles son los criterios básicos para considerar que un proyecto es sostenible? La capacidad de sostenibilidad, de qué tan sostenible puede ser un proyecto, se define desde la perspectiva en las tres dimensiones que tiene la sostenibilidad, las cuales se enmarcan en mantener un equilibrio entre la parte económica, la parte ambiental y la parte social. Esas son las tres grandes dimensiones. Entonces, cuando un proyecto ha considerado en su formulación estos tres aspectos, definitivamente podemos decir que es posible que sus impactos estén homologados con la sostenibilidad. ¿Cómo son las mentorías que realizas en los premios Latinoamérica Verde? Bueno, con Premios Latinoamérica Verde ya llevo colaborando un par de años y el proceso lo definen desde los organizadores. Consiste principalmente en que las personas o participantes que tuvieron experiencias previas puedan ser mentores de los nuevos participantes con nuevas ideas. En ese sentido, ellos definen el proceso donde se fija una calendarización, los proyectos en los que se va a participar, las entrevistas que se van a tener con los representantes de los proyectos y luego al final se hace una retroalimentación con el representante del proyecto para darle áreas de mejora, nuevas ideas de cómo enfocar su proyecto o de las mejoras específicas que pueda hacer en alguna de las áreas que son evaluadas dentro de la competencia del premio. ¿Con qué dificultades frecuentes se encuentran los proyectos que llegan a tus mentorías? Básicamente, quizás una dificultad que es común o barrera que es común en los proyectos es la parte económica. Estas ideas nacen de pequeños emprendedores, de estudiantes, de personas que que tienen esas ideas bien frescas. Entonces son prácticamente llevar a desarrollar una idea. Entonces los recursos económicos es lo que más les hace falta. Y luego encontrar una ventana en donde darlos a conocer, que para eso es Premio Latinoamérica Verde. ¿Qué son, Daniel, las finanzas sostenibles? Como mencionaba anteriormente, cuando se hace la caracterización de un proyecto, las finanzas sostenibles son aquellas en donde en su estrategia, ya sea dependiendo del tamaño de la empresa, en su estrategia se define eh, incluir las tres dimensiones, como son mantener, como decía, ese equilibrio entre no solamente querer rentabilizar un proyecto o una idea, sino también que vaya esta armonizada con el impacto ambiental que va a tener o con el impacto social que va a tener. Entonces, cuando esos tres variables, esas tres dimensiones se conjugan en un proyecto, ahí estamos cayendo en tener un proyecto sostenible. Desde la perspectiva de finanzas, de la banca, pues se adopta esta estrategia dentro del marco corporativo y ahí es donde se definen cuáles son las áreas que van a contribuir a lograr ese objetivo de la sostenibilidad dentro de las tres dimensiones. ¿Cómo podemos orientar a los emprendedores para que puedan superar estos obstáculos? Es bien importante, por ejemplo, este paso de las mentorías en Premios Latinoamérica Verde, ahí se ve por qué. Los proyectos son asignados a los mentores de acuerdo al conocimiento, a la experiencia del mentor y a la afinidad que el mentor tiene con el proyecto, pues para que pueda realizar ese aspecto de ser un mentor y de guiarlo. En ese sentido, eh, este mentor, pues en teoría debe tener esa capacidad de poder orientar en esa parte también
al proyecto. Y muchas veces se les orienta o se les guía para que busquen o tengan acceso a, a fondos de asistencia, a patrocinios, o se les orienta, por ejemplo, con instituciones financieras que ya se conocen que en el mercado tienen líneas de financiamiento específica para un proyecto eh, similar al que ellos están promoviendo. Entonces, en eso prácticamente se centra esa parte de la mentoría en un proyecto como estos. ¿Cómo se realizan las mediciones de impacto de las acciones sostenibles? El impacto se puede medir. Digamos, si estamos hablando de finanzas sostenibles en una institución financiera, necesitamos definir también que no todas las instituciones financieras tienen esa capacidad para poder montar una estrategia de finanzas sostenibles. Entonces, esta va a depender del tamaño de la institución de la que hablamos. En ese sentido, se adopta una metodología y esa metodología va amarrada a normalmente a una política y a una estrategia esquematizada de esa estrategia interna. Por ejemplo, lo más común conocido en Latinoamérica es que cuando una institución financiera adopta finanzas sostenibles, diseña un esquema de trabajo que normalmente se divide en 3 o 4 pilares, donde está la gestión ambiental interna, la gestión de los riesgos ambientales y sociales, los financiamientos verdes o ecológicos y la gobernanza. Ahí se centra. En cada uno de esos pilares se pueden definir KPI que te van a permitir tener esa medición de los impactos. Por ejemplo, el impacto interno, ¿cómo se mida? Pues midamos la huella ecológica. ¿A través de qué? De la medición de los consumos que yo tengo de energías, materiales, etcétera. Entonces eso me permite definir un KPI que yo lo puedo llevar al detalle que yo quiera. Ya hay metodologías definidas para esto. Puedo crear un indicador macro o pueden crear indicadores bien específicos. ¿Cómo ves, Daniel, el compromiso empresarial en general sobre el medio ambiente? El desempeño ambiental de las empresas lo determina y tiene mucho que ver también el tamaño. Por ejemplo, si nos vamos a una microempresa y la microempresa no tiene idea en este momento de qué es lo que tiene que hacer en el tema ambiental. Si nos vamos a una pyme, esta pyme tiene su prioridad y su prioridad normalmente es rentabilizar la inversión. Entonces hay que crearle esa educación, a través de la educación, esa concienciación. Ahí hay que llegar y trabajarla. Pero la gran empresa tiene, digamos, como, no se puede decir que la ventaja, sino que tiene también, se roza en un nicho donde las exigencias a veces, tanto regulatorias como del mismo mercado, son más exigentes. Son más restrictivas. En ese sentido, al tener en ese segmento en el que te encuentras una exigencia, eso te hace que llegues a ciertos cumplimientos. Por ejemplo, una gran empresa normalmente tiene su permiso ambiental, o sea, le da un cumplimiento a la regulación de su país. Y si exporta productos al extranjero, a lo mejor su cliente le está exigiendo que tenga una certificación. Entonces ahí va, pero no es lo mismo con el pyme. Con un pyme nadie le va a pedir una certificación. Económicamente se ve limitado para obtener una certificación por capacidades internas, por conocimiento, por presupuesto, etcétera. Y a ni hablar de un micro. O sea, un microempresario ya tiene menos conocimiento, menos acceso y es más limitado. Y también su forma de pensar y de ver y de dirigir esa empresa. ¿Qué soluciones pueden adoptarse? Lo que yo he podido identificar es casi en toda la región, de México hacia abajo. El problema que tenemos es que el tema ambiental se ha convertido para las empresas, y si hablamos, por ejemplo, de la banca, en un tema de autorregulación. Esa autorregulación hace que cada institución defina el alcance el que quiere tener
en su gestión ambiental, en su estrategia de finanzas sostenibles. No hay una regulación del país, lo que hace que eso sea libre. Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Y cada quien lo hace como puede y hasta donde quiere. Entonces, conforme los países vayan normando y se vayan esmerando un poco más en definir esas normas que van a regular el tema ambiental y que ya no va a ser opcional ni una autorregulación, en ese sentido todos vamos a ir encaminándonos hacia eso. Porque, por ejemplo, en la banca, hay unos bancos, y te pongo el ejemplo aquí en El Salvador, hay unos bancos que sí han adoptado una mayor responsabilidad en el tema ambiental y otros que no. Entonces, cuando hablamos de competencia, yo tengo un cliente que puede ir a una diversidad de instituciones financieras y él normalmente va a ir a donde le hacen o le ponen menos exigencias. Y eso se te puede convertir también en una pérdida de clientes o una barrera para otorgar algún financiamiento. Porque también falta cultura. Los clientes no es que estén educados y que por convicción van a ir y, sí, este banco es responsable con el medio ambiente y ahí voy yo, no importa la tasa, no importa. No, no funciona así, es económico todo el asunto. ¿Qué incentivo deberían tener las pymes para integrar sus modos operandus a impactos ambientales positivos? Nosotros hicimos hace unos años un estudio, un diagnóstico, un benchmarking en el país para definir cómo piensan las pymes con respecto al tema ambiental. Y se profundizó un poquito hasta conocer incluso temas, por ejemplo. Hay pymes que han heredado la empresa. Y si tenían una maquinaria de producción que era del abuelo de su papá y ahora es el nieto quien tiene la empresa, él va a mantener esa maquinaria ahí funcionando, aunque sea lo más ineficiente, pero la va a mantener ahí por un tema subjetivo. Entonces, si yo llego y le digo, mire, cambie la máquina por una más eficiente y le voy a dar periodo de gracia, le voy a tomar en garantía solo la máquina, no le voy a pedir su casa y le voy a dar una tasa de interés más bajita. Él no la quiere cambiar porque era de su abuelo. Entonces, cosas como esas tan arraigadas te encontrás en el mercado. Entonces, este diagnóstico, conociéndolo, nosotros nos llevó a definir que sí hay un gran mercado potencial, pero que tienes que trabajar otras variables que te permitan, y esas variables son más educativas, más de generar conciencia, para que los clientes se puedan abrir a aceptar esas soluciones. Hay muchas condiciones financieras que están en el mercado, pero no muchos clientes las aprovechan. ¿Podrías considerar algún modelo que pueda servir de base para la mayoría de las pymes en lo que respecta a un proyecto sostenible? Algo muy básico quizás para implementar, bueno, y que en un orden metodológico, yo soy muy metodológico, quizás se tendría que iniciar normalmente desde la parte interna. Por ejemplo, la eficiencia energética. Ok. Dependiendo a lo que se dedique la empresa, yo puedo definir un modelo que ellos pueden seguir para poder abordar el tema ambiental. Porque a todo cliente le tenés que llegar tocándole el bolsillo. Entonces, si yo llego y le digo, mire, veamos y hagamos una auditoría energética en su empresa, porque eso le va a traer ahorro, a él le va a gustar. Pero si yo llego y le digo, mire, fíjese de que como usted contamina el agua con estos procesos, tiene que ir a sembrar arbolitos allá o tiene que tratar las aguas residuales que no le van a generar ningún ingreso, a él no le va a interesar. Entonces podríamos comenzar con esas estrategias que a ellos le generan un ahorro y que luego ese ahorro se pueda reinvertir en otras medidas que a lo mejor no le van a generar un ingreso, pero que ese ahorro le pueda compensar y a él no le genera un desbalance en su flujo. ¿Qué son los riesgos ambientales, Daniel? Eh, Conceptualmente, un riesgo ambiental es la probabilidad de que ocurra un siniestro o un daño ambiental. Y este puede venir, ocasionarse, digamos, desde dos ámbitos, de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es
el que yo genero con mi operación. Y de manera indirecta es el que yo genero a través de otros, por ejemplo, a través de mis proveedores, a los que yo les compro, o a través de mis clientes, a los que yo les vendo. Entonces, partiendo de ahí, para mí esa es la concepción como muy básica de qué es el riesgo ambiental. Un daño ocasionado en el medio ambiente, que incluye la parte puramente ambiental de los ecosistemas y la parte social, que tiene que ver con los trabajadores, la comunidad, mis vecinos, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias esenciales entre una empresa con compromiso ambientalista y una empresa que descuida el medio ambiente o el impacto que le genera? Sí, quizás algo muy importante es que, y que ha trascendido en la mayoría de empresas y que tomando como base un estudio que vi del BID, te digo que ha habido una evolución. Las empresas están dando el salto de pasar de todo el tema de responsabilidad social empresarial a considerar en su estrategia de esa relación, de ese vínculo con la parte ambiental. Entonces ya le agregaron, le sumaron el aspecto ambiental. En ese sentido, cuando tenemos una empresa socialmente comprometida, es una empresa que en su estrategia corporativa, dependiendo del tamaño, como decimos, pero en cada nivel, define e incluye aspectos sociales que van a pasar de una política, de un algo escrito, a la práctica. Porque ese es otro de los grandes problemas también, que hay muchísimas cosas escritas, pero poca práctica. O sea, hay menos acción y mucha palabra en ese sentido. Entonces, la diferencia es que, por ejemplo, cuando una empresa se da cuenta que tener responsabilidad social, responsabilidad ambiental, tiene impactos positivos, que incluso le generan ingresos, en ese sentido, ellos comienzan a aprovechar y a proyectar esa imagen de responsabilidad y se puede notar la diferencia, por ejemplo. Habemos muchas instituciones financieras en El Salvador y también ya hay muchos clientes que están alineados, que están incluyendo los ODS, que están incluyendo aspectos, por ejemplo, mira, yo te compro si tus productos, por ejemplo, tienen componentes biodegradables. Entonces, se está generando toda esa conciencia que se está alineando. Entonces, esas empresas que no quieren incluir en su estrategia la responsabilidad ambiental y social, sienten que se van quedando rezagadas. Y cuando eso sucede, ellas comienzan también a hacer esos intentos y a buscar opciones de ver cómo ellos también pueden meterse, digamos, en ello. Algunas lo hacen porque lo ven como una moda para generar esa imagen, pero otras que sí lo hacen con ese compromiso real. Y te digo, en el día a día, por ejemplo, yo lo puedo ver porque yo evalúo diferentes empresas, diferentes segmentos todos los días. En eso consiste mi trabajo. ¿Cuál es, Daniel, a tu criterio, la dimensión del problema al cual se enfrenta una pyme con relación al impacto ambiental que genera? Una de las características que me ha permitido hacerte esa separación era lo que yo te decía, pues diferentes cuando yo voy a una empresa corporativa, yo voy a una pyme y voy a una micro. Por ejemplo, si yo voy a una micro, y te pongo un ejemplo, es un taller de carpintería. Y voy yo y le digo, vaya, mire, el único requisito que yo le voy a buscar, yo le voy a poner a usted es que usted me tiene que evidenciar el origen de la madera que usted procesa. Yo no quiero que usted aquí en su taller procese madera que viene de un origen ilícito, que no tiene la autorización para talar el árbol o que son maderas en peligro de extinción o amenazadas, etcétera. El único, porque estoy tratando con una micro. Entonces viene él y comienza a ver. El problema es que yo llego y me encuentro que el cliente ni siquiera tiene un registro de a quién le compra la madera. No sabe. No, y él llega y solo le llegan a tirar la madera. Él la paga y se va y no le dan un comprobante, no lo anota en un cuaderno, no saben ni de dónde viene. Entonces vengo yo y comienza ese trabajo de decir, vaya, mire, por esta vez yo le voy a dar el financiamiento, pero a partir de hoy usted va a llevar un registro y el que le vende la madera le tiene que entregar esto. Ya, la autorización, de dónde trae la madera.
Y ahí comienza ese es un trabajo de generar cultura, tanto de orden administrativo como de controles, para que ellos puedan en un futuro ir creciendo con esa institución financiera, con ese financiamiento que se le da, y de esa manera nosotros ir cumpliendo con la parte de la responsabilidad ambiental. A mí me interesa apoyar a un cliente que no está procesando madera, primero, que es que viene, que la han talado sin las autorizaciones. Y lo otro es que el riesgo de que lleguen, la policía le llega a hacer una revisión, no le encuentran los comprobantes y al final le cierran la carpintería. Es un encadenamiento. Él le va a exigir al otro y le va a decir, no, mira, ya no te voy a comprar porque esa madera, a saber de dónde la traes. Entonces este va a comenzar a ver, pues bueno, ahora solo voy a cortar arbolitos que tienen su permiso o lo voy a tramitar. Y así, es un pasito a la vez. ¿Podés ampliar, Daniel, cuáles son los pilares de gestión ambiental más importantes en una empresa? Como te decía antes, hay una metodología común y que es la que más se utiliza. Y normalmente cuando hablamos de implementar sistemas de gestión ambiental y social, estamos hablando de tres cosas. La parte ambiental, la parte social y la parte de gobernanza, los famosos ESG. Pero yo adopto metodologías al interior de la empresa en la que lo voy a implementar. Y normalmente, por ejemplo, si hablamos de la banca, que es lo que yo más conozco, hablamos de tres pilares: la ecoeficiencia, la gestión de los riesgos ambientales y sociales y el financiamiento verde. Y en la parte de ecoeficiencia se amplía, por ejemplo, cuando estamos hablando que le vamos a trasladar algunos conceptos como la responsabilidad ambiental ampliada, que esa es la que va con los proveedores, en donde yo le traslado el mismo concepto de la gestión ambiental a mi proveedor. Eso yo lo puedo meter también en la parte de la gestión ambiental interna o ecoeficiencia en una empresa, porque tengo esa relación directa con mi proveedor. Al final, trato de mitigar impactos indirectos, pero yo lo hago desde la parte interna. Y así. Entonces, eso digamos que son como los pilares. ¿Ves realmente compromiso de las empresas en cuanto al impacto ambiental? Yo en el tema ambiental ya voy a cumplir 10 años. Y te digo, es una lucha interminable, porque el empresario tiene prioridades. Y dependiendo del momento en el que está, así va a ser su prioridad. Y te pongo un ejemplo. Vamos con el agro. Ya hablé mucho de la parte comercial. En el agro, por ejemplo, si tú en una institución financiera tienes un portafolio agropecuario, en donde atendés cultivos como por ejemplo el café. El café automáticamente, por ser normalmente un bosque, que puede ser un bosque forestal y también el cultivo o solamente el cultivo, si es café bajo sol. Entonces, si hablamos de la región aquí centroamericana, donde normalmente el cultivo de café bajo sombra, donde más de un 60% del cultivo tiene una sombra, ¿ya? Tiene un bosque forestal. Entonces, automáticamente este cultivo está contribuyendo al medio ambiente a través de sus variables ambientales: captura de dióxido de carbono, generación de oxígeno, preserva el manto acuífero. Aparte de eso, los impactos ambientales y los impactos sociales de empleo, etcétera. Entonces, cuando tú tienes esa caracterización de un cultivo, tú vienes y defines, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está este cliente? Puede ser que el cliente está económicamente limitado, pero por los impactos que te está generando, tú decides seguir, seguir atendiendo. Entonces, en ese sentido, aunque para una institución los clientes no sean atractivamente buenos por la parte económica,
cuando ya generas esa conciencia mental dentro de la estrategia, tú decides seguir apostando, 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 porque sabes que si ese caficultor elimina ese bosque, los impactos que va a tener son fuertes, son muy fuertes. Más, por ejemplo, si te lo traigo aquí a El Salvador, donde es mi cancha, básicamente un 35% de el bosque forestal que existe en el país son los cafetales. Entonces, si este cafetal se convierte en una urbanización, lo lotifican o se cambia el tipo de cultivo, la pérdida en la biodiversidad, en, en el tema de conservación que tiene es enorme. Entonces, pero normalmente la banca comercial de eso no se da, no le preocupa. Lo deja de lado. No, porque lo que importa es si puede pagar o no puede pagar. Cuando es un activo para el ecosistema. Y a eso le sumamos que, por ejemplo, la mayoría de estos empresarios, como son privados, eh, nadie les está reconociendo esos servicios ambientales. En el país nadie se los reconoce y en la mayoría de países nadie le está reconociendo servicios ambientales a los que tienen, a los que cultivan bosques forestales, a los que cultivan parques cafetaleros, etcétera. Nadie. Y eso, sinceramente, es un descuido muy grande porque él tiene la opción de seguir con ese cafetal o no, dependiendo de su situación económica. Imaginemos que mañana te despertás y sos el presidente. ¿Cuáles considerás que serían medidas urgentes a tomar en cuenta? Lamentablemente, eh, bueno, no va a ocurrir, pero en el caso hipotético que ocurriera, eh, mira, el modelo económico implementado en la mayoría de los países nuestros y el libre mercado tiene esas grandes deficiencias, digamos, que cuando se le quiere regular un poco más, pues su reacción es adversa, puramente porque de las tres dimensiones que hablamos de la sostenibilidad, la que siempre se prioriza es la económica. Yo quiero rentabilizar mi producto, mi proyecto a toda costa y acumular más en la cuenta, eso es lo que importa. Entonces, si hipotéticamente me nombraran presidente, definitivamente generaría, daría ese salto inmediato de pasar de la autorregulación a la regulación, pero esa regulación acompañada de una supervisión o aplicación de esa regulación efectiva, porque ese es el gran problema que tenemos en muchos países. Existe una gran cantidad de regulaciones, de leyes, decretos, pero su aplicación es mínima y la supervisión ni hablar. Entonces, cuando eso sucede, tú lo que tienes es un montón de papel lleno de letras, pero sin vida. En ese sentido, lo que se trataría de hacer es esa parte, de que si hay una regulación, pues crear todos los mecanismos necesarios para que se apliquen efectivamente, porque lo vivimos. Te pongo este ejemplo. A veces los bancos se convierten en entes fiscalizadores más efectivos que el mismo dueño de la regulación. Y no es posible. No es posible porque el banco es banco. Le interesa dar el dinero, que ese dinero regrese con los intereses necesarios. Pero, por ejemplo, cuando llegas vos y comenzás a ver que en una empresa que tiene X riesgos, comiencen a tener, por ejemplo, que si tienen el permiso de funcionamiento que le dio el Ministerio de Medio Ambiente, que si tienen el permiso, por ejemplo, para que no se vayan a explotar, por ejemplo, si venden sustancias químicas, se almacenan, etcétera, y no vayan a explotar, que tengan una certificación de sus medidas de seguridad contra incendios y todo esto. Pero eso no lo tiene que hacer el banco, lo tiene que hacer la entidad que está para eso. Pero créeme, en la vida real, si un banco se compromete al tema ambiental, le va a tocar hacer todo eso. Y ahora bajémoslo un poco más. Toda aquella situación que se genera al interior de cada institución, por ejemplo.
Una institución viene y en su estrategia corporativa dice, sí, vamos a adoptar esto, vamos a definir una política y vamos a implementarla. Pero cuando se presentan esas situaciones que viene el cliente y dice, no, no, yo no te doy eso, y quiere darle el crédito, entonces viene y te dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a un ladito la parte ambiental y le damos el financiamiento? ¿O qué? Imagínate las personas que se encargan al interior de esas instituciones de velar porque se cumpla esas políticas, ese tema, también tienen una lucha interna que va desde ahí. Hay una lucha interna de convencimiento, de conciencia, etcétera, y luego una lucha interna, una lucha externa con el cliente de convencerlo que por favor vaya y se encamine y que colabore, etcétera, o que implemente. Y luego la deficiencia de la regulación. No hay supervisión efectiva. Y entonces vengo yo, banco, y le digo, deme su permiso ambiental. Oye, pero si ni siquiera el ministerio que lo emite me lo ha llegado a pedir porque me lo estás pidiendo vos que sos banco. Entonces lo que haría, en el caso hipotético, presidente, es quizás eso, cambiar esa concepción, regular un poquito el libre mercado en ese sentido de que, oye, vas a desarrollar una actividad económica, tiene grandes impactos. Momento, este no comienza a funcionar si no haces esto. ¿Qué es lo que normalmente pasa? En nuestro país hay un dicho que tiene popularmente la gente. Mejor pedir perdón que pedir permiso. Culturalmente, así es en la realidad. Todos ahí andan pidiéndome. Ahí te voy a caer una multita o después voy y trato de justificarlo, pero mejor comienzo ya. A eso le sumamos pues la ineficiencia también que tienen algunas instituciones para hacer todos esos procesos de tramitología de autorización. O sea, es algo bien complejo. Y a eso Sí. le sumamos también, por ejemplo, cuando el tema se politiza, cuando ya hay un tema, por ejemplo, político incluido en si otorgo o no un permiso ambiental, que yo lo que voy a hacer es medir técnicamente sus impactos y voy a determinar su viabilidad. Sí, pero por ejemplo, si políticamente está bien conectado, entonces le van a dar la autorización de grandes proyectos. Entonces, ya es todo eso, pues. Yo te había escrito algo, una pregunta que me mandaste. Yo te puse, esta pregunta es amplia, pero en pocas palabras sí te podría decir que cambiaría un poco el libre mercado, la regulación al libre mercado, lo haría un poco más restrictiva porque se necesita más regulación, ya no tanta autorregulación, aplicación efectiva, menos corrupción, porque también se compran los permisos, pues. ¿Cuál es la clave de un cambio cultural que sea favorable con los desarrollos sostenibles? El cambio para que su impacto se vea está en el usuario, en el consumidor, en en el que compra, en el que visita. Por ejemplo, recientemente estuve viendo una campaña que habían hecho en un país en donde están promoviendo el hecho de que la gente castigue a los infractores ambientales y, por ejemplo, no les compre, no los consuma, no les consuma. Es la única manera, porque si el establecimiento, que es un infractor ambiental, deja de vender por ese tema, se va a obligar a cuidar la parte ambiental en el desarrollo de su proyecto o ya en operación. Es la misma gente la que va a generar ese cambio, pero para que la gente tome esa conciencia hay que educarla. Y si dentro del marco de la educación no está incluido el tema ambiental, difícilmente lo vas a lograr. A mí me alegra, por ejemplo, ya hay en el sistema educativo y hay colegios que tienen incluso ya como una materia eh, de obligación en su pensum la parte ambiental. Entonces, se está creando esa cultura en los niños y eso quizás pueda generar ese cambio que nosotros no tenemos, pues nuestras generaciones lo hicimos así a corte grueso, ¿no? No tan delicado, ¿verdad? Entonces, quizás por ahí se pueda hacer, generar ese cambio cultural. ¿Cuáles son las recomendaciones para pedir un crédito verde? Sí, yo creo que la clave, si es un emprendedor, está en cómo diseña su proyecto.
Y si se va a acercar a una institución financiera con responsabilidad ambiental y dentro del diseño del proyecto ha considerado las 3 dimensiones que ya hablábamos, definitivamente la puerta se le va a abrir. Entonces, para mí, un aspecto importante que debe de tener en consideración un emprendedor o una empresa que va a emprender con una nueva actividad económica o que va a desarrollar un nuevo proyecto es que eh, si quiere, por ejemplo, optar por buenas condiciones, por líneas de financiamiento más con tasas más blandas, plazos y todo eso, porque en su diseño, en la parte presupuestaria, ha definido, por ejemplo, algunos indicadores financieros como la tasa interna de retorno, el valor actual neto del capital, etcétera. Ha definido esos indicadores. Lo que tiene que hacer es homologar las condiciones que le pueda dar esa entidad y desde antes tener focalizado a dónde va a ir a solicitar ese financiamiento, previo a una investigación de esas instituciones financieras que le puedan dar esas ventajas para que en su proyecto las pueda considerar y presentar el proyecto conforme las exigencias que le va a pedir la institución financiera y así pueda viabilizarlo. Claro está que si lo hacen no solamente considerando la parte económica, las posibilidades de que se le otorgue el financiamiento siempre van a ser mayores que si no está considerando temas ambientales o sociales. Entonces, Daniel, ¿podemos pensar que el rol del contador es determinante para llevar acciones sostenibles a cabo? Sí, estamos hablando de el soporte que un emprendedor tiene de su contador o de el Sí. que le desarrolla o el que le va a administrar la finanza. Mira, son una pieza clave en ese tema, porque dependiendo del tamaño de la empresa, muchas veces el contador, el que le genera los balances, se convierte también en su asesor. Entonces, si esta persona tiene contactos, conoce de cuáles son, por ejemplo, esas instituciones financieras que tienen esos programas especiales para atender el emprendedurismo con condiciones especiales y que también toman en consideración el tema ambiental. El contador es pieza clave porque es el que lo va a guiar y normalmente, vaya, si tú estás enfermo, va donde el médico y cuando el médico te dice, va y compres este tratamiento, usted se lo agarra y va y lo compra y tal cual se le dijo el médico, porque tiene confianza y fe en él. Es lo mismo el contador. Él es el médico, pero de las finanzas. Entonces, si este contador le dice, va, mire, vaya allá, allá le van a dar estas condiciones y le vamos a armar el proyectito con este presupuesto, con este balance inicial de esta manera, o el proyecto va a llevar estos y estos criterios ambientales, definitivamente ellos son clave. De verdad que esa es parte de la educación financiera y de parte de la educación ambiental, tiene que ir focalizada a esas personas porque son claves para definir hacia dónde apuntan las inversiones de estos emprendedores. Y porque al fin y al cabo ellos incluso hasta se lo revisan y le dan el aval. ¿Cómo ves el futuro a mediano plazo en la región latinoamericana con relación a la sostenibilidad? No hay muchas alternativas. Leyendo a veces cosas así que se publican en diferentes medios, no tan formales y no tan oficiales y que a veces son alarmistas totalmente. Yo leía algo que decía, creo que era CNN, que había hecho una publicación de un científico que está diciendo, ok, se pronostica que la Tierra llega hasta el 2040. O sea, si hablamos del 2040, estamos hablando de 20 Ah, años más de vida. Las proyecciones de las Naciones Unidas están tanto en incremento de la temperatura global, etcétera, hasta el 2050. Y se han venido creando diferentes iniciativas a través de las Naciones Unidas, que son iniciativas globales de compromiso de todos los países, de la mayoría de países, que van focalizadas con fechas topes. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que haberlos alcanzado al 2030. O sea, estamos hablando en 9 años. Y son 17 objetivos que persiguen incluso llegar a cero hambre, ya, eliminar la pobreza. El
Este científico le da 10 años más, o sea, 2030 se logran los objetivos, pero yo estoy completamente convencido que esos objetivos no se van a lograr porque las metas están definidas, pero no tengo la estadística a la mano, pero son pocos los países que se han acercado, digamos, a ese cumplimiento. El tema de la pandemia vino también ha generado algunas variables en esas metas que también tienen un impacto y no necesariamente un impacto positivo, sino un impacto negativo. En ese sentido, si se proyecta que para el 2040 y la publicación de CNN lo que dice es que es para el 2040 porque los archimillonarios del mundo, por eso es que están explorando Marte y la Luna para tratar de comprar ya su tiquete para ver cómo es que van a ir se van a trasladar a vivir allá. En ese sentido es un poco, uno lo ve un poco, hasta te puede dar risa y todo eso, pero si tú lo analizas, te das cuenta de que tiene cierta lógica, ¿ya? Entonces, básicamente, no tenemos alternativas. Como humanidad, nosotros no tenemos alternativas porque o damos ese giro necesario y se antepone el cuidado del planeta, o definitivamente esas fechas proyectadas por los científicos de donde vamos a llegar a una regeneración cero de la Tierra se va a dar. Nosotros el año pasado llegamos con la regeneración, la autogeneración de recursos naturales del planeta, llegamos hasta agosto. Hoy este año posiblemente estemos en el mismo rango. Eso significa que nosotros seguimos manteniendo un déficit de autogeneración, de la autosuficiencia natural del planeta de casi medio año. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. O sea, son 5 meses de déficit que se van acumulando, acumulando, acumulando. Lo que significa que esos 5 meses, cada año tú los estás viviendo sobregirado. Y si ese sobregiro lo hemos ido arrastrando en los últimos 50 años, entonces definitivamente el colapso es posible. O sea, y es inevitable. Entonces, el cambio se tiene que dar y va a ser abrupto de un solo, como también lo va a hacer el colapso si no se hace nada. Quizás no vamos a detener el tema de el incremento de la temperatura global, no se va a detener. Y entonces está claro que si llegamos a los 2 grados de incremento en la temperatura global, definitivamente muchas especies se mueren, muchas regiones van a cambiar totalmente todo el comportamiento sistémico, toditos. Entonces, cultivos van a desaparecer, por ejemplo. Aquí, el impacto del cambio climático es tan grande en El Salvador que ahorita la mayoría de lugares donde se cultivaba, el ejemplo que te puse del café, que hay café de bajío, de media altura y de altura. Entonces ahorita el café que se está produciendo normalmente tiene que ser de altura. ¿Qué significa? Que todo lo que está abajo de X, abajo de la cota 1000 metros sobre el nivel del mar, ya no se puede producir café de calidad. ¿Por qué? Porque le llegan más plagas, porque se calienta más, porque les afecta el clima. Entonces, como ese es de zona fresca, tiene que ir siempre considerando la parte de la altitud. En ese sentido, nosotros lo estamos viendo reflejado ahí. Así como se cambia de un cultivo a otro, así va a desaparecer también el café. Todo por efecto del cambio climático. Entonces desaparecen especies, vegetales, animales, el comportamiento de la gente. Lo que tiene que cambiar abruptamente es nuestro modo de vivir, definitivamente. No tenemos otra alternativa. Entonces, si nos proyectamos al 2030, definitivamente los objetivos de desarrollo no se logran. Por lo tanto, yo sinceramente, no es que sea pesimista, pero yo siento que la batalla
está perdida. Muchísimas gracias, Daniel.